Buenos días, Iglesia. Hoy estaremos meditando en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 12 al 20. En el pasaje de hoy tenemos uno de los momentos claves en la historia de Israel. Lo que una vez fue la gran nación de Israel, ahora es una tierra dividida en norte y sur. Por lo tanto, a partir de ahora, el libro de Reyes llamará al reino del norte como Israel, formada por 10 tribus, y al reino del sur como Judá, que comprendía las tribus de Judá y Manasés. Un dato importante que nos ayudará a entender mejor los libros de Reyes es que su propósito es hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel y de Judá. Por lo tanto, los invito a hacer una lista como ejercicio y van a anotar cómo van apareciendo personajes que contrastan entre sí. Para mencionar algunos ejemplos, en el pasaje de hoy tenemos, en primer lugar, los ancianos, experimentados, maduros, fieles servidores del rey Salomón, que contrastan con los jóvenes, inmaduros, inexpertos e interesados únicamente en sus propias ambiciones. Una nota interesante para estos jóvenes es que la palabra hebrea yeled, traducida como jóvenes, es también utilizada para referirse a los recién nacidos y a los niños. En segundo lugar, tenemos a Salomón, el sabio que asume como rey de joven, que contrasta con su hijo Roboam, el necio que asume el trono a los 41 años, según 2 de Crónicas 12:13. En tercer lugar tenemos a Israel como gran nación con estabilidad política, que contrasta con la Israel dividida, débil e inestable. El pasaje de hoy nos deja grandes enseñanzas y podemos hacer un contraste también entre un reino gobernado por los hombres y el reino de Dios. Si lo dividimos en tres partes podemos mencionar los siguientes. La primera parte, del versículo 12 al 14, podemos aprender que un buen líder debe saber escuchar y ser empático con el grupo que lidera. Roboam fue tan necio que, teniendo el consejo que le habían dado los ancianos, fue tras el consejo de los jóvenes, sin experiencia, de los que todavía estaban en pañales en cuanto a la política, por así decirlo. Para colmo, habló al pueblo con aspereza y soberbia, aumentando el trabajo forzado, y los amenazó con un castigo mayor al que había puesto su padre. Este tipo de liderazgo, ya sea como gobernador de una nación, en la iglesia, en algún ministerio, en la familia o en el trabajo, claramente no lleva a buen puerto. La consecuencia de esta actitud termina en desgracia, como veremos en los versículos siguientes. Miren cómo contrastan las palabras de Roboam con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Roboam pensaba en él antes que en el pueblo. Solo conocía la vida de palacio. Pero Jesús pensó en nosotros. Él mismo iba a visitar a la gente y estaba entre la multitud, entre sus ovejas, ayudando, sanando, enseñando. Iba delante, guiando. Incluso tomó nuestro lugar en la cruz. Murió y resucitó. Y cuando volvió de la muerte, sus palabras fueron, paz, no tengan miedo, los bendigo. En cuanto al servicio, estas son las palabras del Rey de los cielos. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, Jesús le dijo a sus discípulos, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser primero entre ustedes será su servidor. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En segundo lugar, versículos 15 y 16, podemos ver que en el reino de Dios
Los pactos se cumplen. Dios se mantuvo fiel a su palabra, a pesar de la rebeldía del hombre. El versículo 15 dice, el rey no hizo caso del pueblo porque esto estaba dispuesto de parte del Señor, para que se cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Esto está dicho en capítulo 11, versículos 11 al 13 y también en los versículos 31 al 37. Pero un poco antes, en el capítulo 9, Dios había hecho también una promesa a Salomón, pero era un pacto condicional. Salomón no había cumplido con su parte del pacto. Según el capítulo 11, versículo 9, dice, el corazón de Salomón se había desviado del Señor. Roboam es consecuencia de los pecados de Salomón. De nada le sirvió nacer en cuna de oro y heredar una gran nación, porque Dios no estaba en su vida y el reino terminó dividiéndose. En tercer lugar, versículos 17 al 20, podemos ver que en un reino gobernado por Dios, aún en la miseria hay esperanza. Cuando uno sigue a un rey humano o a un Dios falso o muerto, el destino es la muerte. Ejemplo de esto es Adoniram, el encargado del trabajo obligatorio que fue enviado a Israel como mediador y muere apedreado. Luego, Roboam huye de Siquem, que estaba del lado norte, y se va hacia Jerusalén, del lado sur. Y Jeroboam, su mayor rival, es nombrado rey en Israel. Aún en esta desgracia, Dios mantuvo una lámpara encendida en el linaje de David por amor a su siervo David y por amor a Jerusalén. Nosotros tenemos esperanza, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si están en un momento de miseria o creen que están en un momento de miseria en sus vidas, pensemos si nos hemos alejado de Dios, si no estamos yendo tras otros dioses, el trabajo, la profesión, alguna carrera, algún doctorado, los hijos, la familia. Si es así, dejemos el pecado de lado, la idolatría de lado y volvamos a los caminos de Dios. Sigamos las enseñanzas de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Oremos entonces por sabiduría, pero también para que el Señor nos dé el valor de vivir en obediencia. El Señor les bendiga hoy también y que los llene de su paz. En el nombre de Jesús. Amén.